Bueno, son las 11:09. El Ministerio de Salud inició este marzo la campaña de vacunación e inmunización y dispuso desde este mes, desde este lunes, las vacunas contra influenza COVID-19 para los grupos de riesgo. Esto con el objetivo de adelantarse, por supuesto, también al aumento de circulación de los virus respiratorios. Para conversar de este tema estamos con la doctora Francisca Crispi, que es presidenta del Colmed Santiago. ¿Cómo está, doctora? Hola, Cristina, muy buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Desde el 1 de marzo se ha dispuesto esta campaña de vacunación para los grupos objetivos. Seamos bien pedagógicos y cuéntenos usted también, doctora, a ver si nos ayuda a saber cuáles son estos grupos objetivos y quiénes tienen que vacunarse, ojalá, durante marzo. Sí, bueno, un llamado a los grupos de riesgo que puedan vacunarse. Vamos a ahondar en los motivos posteriormente. Pero específicamente son los mayores de 60 años que tienen que vacunarse contra influenza y COVID. También las personas con enfermedades crónicas, ya inmunosuprimidos, también son parte de este grupo. Los niños y niñas hasta quinto básico, desde 6 meses hasta quinto básico, también son parte del grupo de riesgo. Y también se suma a esto otros grupos de riesgo particular. También específicamente un grupo importante es el personal de salud, tanto público y privado. A veces nos cuesta llegar al 100% de cobertura de profesionales de la salud, y ahí un llamado a todos los trabajadores de la salud a vacunarse. Es nuestro deber contribuir con esta política pública que nos permite disminuir la carga de enfermedad respiratoria. Ya, esos son los grupos objetivos, quienes tienen la prioridad también de esta vacunación y quienes han sido llamados a vacunarse. Ahora, ¿cuáles son las razones precisamente de iniciar esta campaña en marzo? Porque habitualmente se activaba en abril, incluso hasta los colegios van a vacunar en junio. Esto es muy importante. Sí, ¿por qué se adelanta? Se adelanta la campaña de vacunación y esto es una medida que nosotros celebramos como colegio médico. ¿Por qué? Porque el hemisferio norte está viendo un brote de influenza muy importante. Estados Unidos está con el brote de influenza que ha sido de mayor magnitud en los últimos 15 años, con una cantidad de fallecidos relacionados a la influenza. Han tenido incluso que cerrar colegios, están con los centros de salud totalmente colapsados, y esto se debe en parte a que en Estados Unidos no se lograron niveles de vacunación necesarios para proteger a la población. Tenemos que aprender de eso y lograr una cobertura de vacunación, que la meta es un 85%, que sea anticipada, y enfrentar el invierno con una inmunidad de rebaño que nos permita que las personas no enfermen gravemente y que los servicios hospitalarios puedan responder a la población. O sea, lograr la gran cantidad de cobertura en los vacunados. El año pasado, ¿cómo estuvo la vacunación también de influenza? Porque yo le decía, claro, se adelanta y dicho eso, me acuerdo que en junio, mal no recuerdo, entre mayo y junio se vacunó en los colegios, lo que parece ser muy tarde también en términos de vacunación a la población objetivo, que son precisamente los niños hasta quinto básico. Sí, efectivamente el año pasado fue un poco tardía el alcance de las coberturas. Si bien se alcanzó la meta en los grupos objetivos, hay un diagnóstico de que esto fue tarde y que también la comunicación de riesgo hubo ciertos problemas. Por lo que este año nosotros celebramos que se pueda iniciar la vacunación desde marzo con todos los grupos objetivos, que no vayamos dejando unos para después, y así lograr una cobertura anticipada que nos permita enfrentar la situación epidemiológica que se viene y que en el hemisferio norte está siendo catastrófica. Doctora, pero hablamos de influenza, pero la campaña también incorpora el COVID-19. ¿Los mismos grupos objetivos aplican también para el COVID? No son exactamente los mismos, pero sí hay muchos que se repiten, como por ejemplo los mayores de 60 años, también los inmunosuprimidos, son parte de la misma vacunación. Por lo que la idea es que las personas puedan acceder a los centros de vacunación, a los SFAM, a los vacunatorios, y ahí pueden recibir ambas vacunas si es que son del grupo de riesgo de ambas, tanto de influenza como de COVID-19. Si bien el COVID-19 no alcanza las magnitudes que tuvimos en la pandemia, aún es un virus respiratorio que sigue siendo importante. Tuvimos durante el verano una prevalencia importante de casos de COVID-19
Incluso en el último informe epidemiológico se muestra que es el virus de mayor circulación actualmente, por lo que es algo que no tenemos que dejar de lado y aprovechar esta campaña de vacunación para que los grupos de riesgo se vacunen para ambos virus respiratorios y que podamos estar protegidos para ambos virus. Hay una concepción en términos de muchas personas de que el haberse vacunado contra el COVID-19 durante la pandemia logró una inmunización colectiva que ahora me permitiría a lo mejor no tener que vacunarme contra esta enfermedad. ¿Es necesario reforzar esa vacunación para no perder precisamente esa condición de una suerte de inmunidad de rebaño? Porque efectivamente ahora si a mí me da COVID-19, me da una muy menor intensidad de lo que fue durante los primeros años de la pandemia. Muchas gracias por la pregunta, Cristina. Creo que es muy importante desmitificar. Los virus, tanto de la influenza como el COVID-19, son virus que van mutando. Y es por esto que haberme vacunado previamente, por ejemplo, yo me vacuné el invierno pasado, no me protege contra el brote de este invierno. Es por eso que las vacunas se van modificando para poder ser específicos para las mutaciones que los virus tienen y que nos van a enfermar este año. Por eso el llamado es, aunque tú te hayas vacunado durante la pandemia, aunque tú te hayas vacunado el año pasado, las personas se tienen que vacunar nuevamente este año en la campaña de vacunación, porque si no, como tú bien dices, no vamos a alcanzar los niveles de cobertura que nos van a permitir una inmunidad de rebaño. También decir con lo que comentaba sobre los casos de COVID-19, si bien, claro, gracias a las vacunas no vemos casos tan graves, todavía en las UCI vemos a casos de personas especialmente mayores, inmunosuprimidas, que no se han vacunado, que tienen estragos por la enfermedad en su salud y que tienen que ser intubadas, por lo que todavía es una enfermedad que es importante y tenemos que transmitir a las personas ese riesgo para que acudan a acceder a la vacuna. La vacuna es gratuita para los grupos de riesgo, pueden acceder en su CEFAM más cercano, tiene un alcance territorial importante, y también recordar a las personas que pueden pedir un mediodía en el trabajo para vacunarse. Eso es una información importante para los trabajadores y trabajadoras que puedan hacer uso de su mediodía que tienen por ley para vacunarse y poder ser parte de la campaña de vacunación y protegerse. Ese es un derecho, y ojo también para quienes tienen que vacunar a los niños antes que algunos que ingresen al colegio, y ojalá no tener que esperar que llegue el operativo médico a los colegios para poder inmunizarse. Déjeme llevar la doctora a otro tema, doctora Crispi, sobre el tema de las listas de espera. Se ha hecho un balance, ¿no?, de que comienza el cuarto año de gobierno del presidente Gabriel Boric con una de las promesas incumplidas, que finalmente es las listas de espera sin la baja sustancial que se había comprometido. Hay 56.650 cirugías pendientes. ¿Qué dice el Colegio Médico sobre esta realidad? Sí, como Colegio Médico participamos de la discusión presupuestaria pidiendo que mayores recursos se destinaran específicamente a listas de espera, porque es verdad que tenemos como país un desafío en listas de espera, que no hemos podido alcanzar las metas que el mismo gobierno se había planteado. Por eso, desde el Colegio Médico se está participando en una comisión de seguimiento de las listas de espera, y lo que nosotros esperamos realmente es el compromiso presupuestario y en gestión del gobierno para alcanzar la reducción de la lista de espera y de los tiempos de espera de forma mucho más significativa. Tenemos una oportunidad como país, una red asistencial que con los recursos adecuados y con la gestión adecuada puede responder a ese desafío sanitario. Sin embargo, hasta ahora no hemos estado a la altura de lo mismo, y es por esto que como Colegio Médico estamos participando en todas las instancias para que este presupuesto se pueda asignar. También me cuelgo de lo mismo para decir dos palabras sobre el presupuesto hospitalario. Nos preocupa que en el contexto de la campaña de invierno la red asistencial no dé abasto para responder a la cantidad de casos respiratorios que vamos a tener. Es una red asistencial que ha tenido recortes presupuestarios y que hoy día hemos tenido en la región metropolitana cierres de algunos sectores y camas UCI, por lo que es una red que está en dificultad para enfrentar la campaña de invierno, y de nuevo un llamado al Ejecutivo a que pueda destinar los recursos necesarios para la campaña de invierno y también para la reducción de listas de espera.
Bueno, queremos agradecerle mucho. Sin duda va a ser un tema que va a estar marcando durante el primer semestre, durante los primeros meses de 2025, el debate público que tiene que ver con la rebaja presupuestaria que usted dice, en momentos en que muchos hospitales reclamaron finalmente en 2024 que se habían quedado sin dinero para atenciones básicas de los enfermos de nuestro país. Doctora Francisca Crispi, presidenta del Colmed, muchas gracias por haber conversado sobre estos temas con nosotros. Muchas gracias por el espacio y quedamos a disposición como Colegio Médico para poder participar de estas instancias sanitarias. Muy amable, muchas gracias. Al llamado entonces a vacunarse también contra el COVID-19 y también influenza.